Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción, es una necesidad. A esta hora, noticias. Abrimos las líneas. Queremos escuchar tu voz. 2994-160903. 2994-209-610. FM Sensación. FM Cosmos 90.1. Los protagonistas están en contacto. Sin fronteras. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras y nos vamos al norte de nuestro país, en este caso a la provincia de Catamarca, para hablar de la causa Ademar Bacchiani, Ademar Capital. En este caso, Bacchiani y otra carta desde el penal, ¿sí? ¿Será que los corruptos y los delincuentes se comunican a través de cartas en este país? La cuestión es que nombra a Rojas, a Pampita, a Moritán y vuelve a disparar contra el querellante, el doctor Alfredo Aidar. Pero para hablar de esto, nosotros nos comunicamos con el doctor Alfredo Aidar, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Ricardo Huarte le habla. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarlo a usted y a todos sus audiencias. Un gusto realmente poder charlar con usted y bueno, también poder tratar de entender de qué se trata esta nueva carta, ¿no es cierto?, de Bacchiani, que plantea distintos temas. Pero vamos al punto, y quién mejor que usted para que nos cuente un poquito respecto de esa carta y cómo la tomó usted. Y es claro leer la carta que hay una intencionalidad directa que puede ser del propio Bacchiani o de tercero. Por eso en este momento estamos por presentar un escrito pidiendo una pericia a los fines de que se sepa si la escribió voluntariamente o si fue presionado, porque no hay que olvidarnos de aquel audio del año 2022 donde Bacchiani claramente dice que tiene blindaje judicial y político. Entonces nuestra querella, que es la más fuerte, la que más ataca, la que más está pendiente de la causa, una causa de 250 cuerpos, estamos alertas a que no sea de ese mismo poder político que lo tiene preso en Catamarca, totalmente en un estado de indefensión el detenido, porque está a merced de las personas que manejan el poder, y en este caso al poder nos referimos tanto al poder político del Ejecutivo como del Judicial. Y en el supuesto caso de que fuere así, de que las pericias dieren un resultado positivo, de que fue presionado, bueno, restará determinar quién o quiénes fueron los que le dictaron este tipo de misiva, que claramente, si usted la lee con atención, él dice que la libera a la familia Jalil de toda responsabilidad cuando es de público y notorio, es más, con un informe de la UIF donde surge que la familia Jalil es una de las principales inversoras o socias de Ademar. Además que hay que sumar a ello que Ademar funcionaba en una propiedad de Jalil, sumar a ello que el hermano del gobernador es padrino del hijo. También tenemos que estar alertas que durante 4 años Ademar estuvo tranquilamente funcionando con todas las habilitaciones estatales, con una oficina del ente provincial de recaudación adentro de su empresa, con una total protección y habilitación por parte del Estado manejado por los Jalil. Entonces, en este punto usted ve en la carta que dice, aparte de todos los improperios en contra de mi persona, que es lógico si yo fui el que lo metió preso y yo fui en definitiva el que permanentemente está pidiendo medidas e investigando. Claro. Entonces, dejando de lado los improperios que el preso pueda tener en mi contra, que no le doy ningún tipo de importancia, sí le doy importancia cuando él aclara en la carta que él es libertario. Ese es un punto que alguien puede haberle dictado como diciendo, andate por ese lado político, liberalos a los Jalil, habla de Rojas, decir que vos no tenías conocimiento. Ojo que él en la carta no dice que el ministerio anterior a Rojas no haya invertido, dice que él no tenía conocimiento y otras cosas que son muy graves. Y cuando hace referencia a García Moritán y a Pampita,
cuando hablamos de Roberto García Moritán, que ahora lo citaron al Roberto García Moritán que figura en el informe de la UIF, habiendo pedido tardíamente el documento de este sujeto, ojo que podría ser un pariente directo del García Moritán, ex marido de Pampita. Entonces hay toda una trama. Doctor, ¿hay otro política. Roberto García Moritán? Claro, el informe de la UIF de noviembre del 2022, Ricardo, dice claramente que la Fundación Jalil, conjuntamente con el Sanatorio de los Jalil, invertían fortunas en Ademar. Y ahí habla de una transferencia a un Roberto García Moritán. Yo pido que citen a la persona mencionada en el informe y el juez lo cita el juez, el director del proceso. Sí. Él lo cita al Roberto García Moritán, que era legislador. García Moritán niega conocerlo a Ademar y niega la transferencia, y yo lo denuncio por falso testimonio por una razón lógica. Entonces, si tenés una transferencia, tenés que saber quién te la hizo. De ahí, tardíamente, cuando toma Estado Nacional la noticia, el juez pide una medida que debió pedirla 2 años antes, y pide la medida que se diga si es que en el país hay otro Roberto García Moritán, y aparecieron 2 más. Uno de ellos, cuando se coteja con el informe de la UIF y se le pide a la UIF que diga cuál era el documento, resulta que es un hombre que tiene documento 4 millones. Y según alguna información que estamos manejando, podría ser el padre de García Moritán, o sea, suegro de Pampita. Entonces, si hay una correlación con este hombre, en función de que podrían ser socios también, no solo padre e hijo, sino socios en una sociedad, y saber cuando vaya a la testimonial, ahora los primeros días de noviembre, qué era lo que el negocio que tenía este hombre con Ademar, si su hijo tenía conocimiento, por qué motivo recibió la transferencia, qué vínculos tiene con Ademar. Entonces de ahí vamos a desentrañar esa ruta del dinero en función de la posibilidad que pueda existir una relación con el García Moritán, que era legislador porteño. Ajá. ¿Sabe que el doctor es como que preocupa un poquitito el planteo que hace en la carta precisamente este señor Bacchiani, entonces preso, y plantea la situación de que usted no solamente es el querellante de la causa, sino que también lo trata. Yo sé que usted lo quiere dejar de lado, que por ahí no le preocupa demasiado los calificativos que hace Bacchiani, pero es que lleva a pensar de que no es precisamente Ademar el que escribe, porque lo trata usted como oscuro, turbio, tranza, coaccionador, chantajista, amenazador. O sea, es como que alguien está planteando esta situación, y yo lo entiendo de esa manera leyendo la carta esa manuscrita que se publica y que plantea ese tipo de cosas. ¿Usted no lo ve también parecido a que no sería él? Sí, lo que veo en la carta es mucho odio de la persona que le dicta o de quien escribe. Mucho odio en función a un resentimiento o dolor por la persecución e investigación que está haciendo esta querella, atendiendo también a que hace pocos días lo cruzamos al fiscal federal, al doctor Rafael Bell Ruiz, quien holgadamente en un dictamen él estuvo a favor de excarcelar a uno de los principales responsables, gerente de Ademar, José Blas. Bueno, en esta situación, cuando el fiscal aduce que debe excarcelárselo a José Blas, la única querella que se opuso fue la nuestra. Nosotros presentamos una nulidad al dictamen fiscal y presentamos una oposición en tiempo y forma. El juez, por nuestra oposición, que fue la única, le denegó la excarcelación. Entonces usted imagínese los odios que habrá generado eso en la estructura de José Blas, y cuando digo estructura, no solamente en él mismo, sino en las personas que tendrá a su alrededor o con las que pudiere tener algunos arreglos. Entonces, en este caso, usted vea que sistemáticamente a este querellante
lo denunciaron y lo siguen denunciando presuntos estafadores que el mismo querellante denunció. Entonces me ataca Ademar, me ataca José Blas, me ataca Alexis Sarroca, me ataca la ex mujer de Ademar por violencia de género. Entonces este querellante ya tiene el cuero demasiado duro como para soportar esta y 1000 cartas más, que diga lo que quiera. Las pruebas son contundentes, demuestra que ha arruinado a miles de familias argentinas, no solo él, sino también su estructura, y también resta demostrar aún, porque la causa no está terminada, cuáles son los contactos políticos que lamentablemente el juzgado no investigó y cuáles son los contactos judiciales que Ademar pudiera tener con la fortuna que maneja. Claro. Y una cosa impresionante. Entonces usted imagínese, un sueldo de un funcionario judicial de alto rango puede llegar a los 8 millones de pesos. Eso para Ademar es una propina. Entonces, si le pudiera llegar a demostrar algún día que le pagó a algunos 100.000, 200, 300.000 dólares, y bueno, es un monto más que suficiente como para quebrarle la muñeca a cualquiera. Entonces, esta querella en este caso ya dejó de lado el ser cautelosa para pasar directamente a mostrar las cosas como son. Entonces, si nosotros tenemos una fiscalía que está actuando prácticamente como abogados defensores de presuntos delincuentes, y es solamente nuestra querella la que es atacada, la que es permanentemente escrachada por los medios oficialistas, y ahora sale Ademar a decir que no tiene él ninguna relación con lo de Roja, que la familia Jalil, y bueno, a nosotros nos despierta mucho las alertas para ver si es que ese poder del mismo Jalil, que es dueño de Catamarca, no estaría involucrado o mandándolo a Ademar o exigiéndole o coaccionándolo para que escriba estas barbaridades. Bueno, yo lo quiero llevar precisamente por todo lo que usted planteó a los puntos que plantea Ademar en su carta. Él plantea 4 puntos, dice que son 4 cosas que quiere aclarar, ¿sí? Tal cual, literalmente dice: antes que nada voy a dejar claro 4 cosas que este ser siniestro instauró en medios televisivos. Y ahí me voy a parar un cachito para tomar opinión propia mía, ¿sí? ¿Cómo se puede plantear a la querella, que en este caso es usted, como ser siniestro cuando el que jodió a medio planeta con la plata de Ademar Capital fue él y todos el grupejo que anda? El ladrón juzga por su condición. Totalmente. Entonces, para él seguramente todos los corruptos son seres de luz, y todas las personas honestas que trabajamos por una Argentina más limpia, sin funcionarios corruptos y sin todo eso, entonces nosotros somos los seres siniestros. Por eso vea un punto, hay una palabra clave. Él usa la palabra coima, como que yo cobro coima. ¿Y sabe quiénes son los que cobran coima? No los abogados particulares, sino los funcionarios. Entonces, que cobra coima, el cohecho, va con un funcionario. Entonces, esa palabra coima en mayúscula debe despertar todas las alertas, porque quizás además, si llegare a estar presionado, quizás está dando un mensaje como diciendo que hubo coimas. Entonces, él habla 2 o 3 veces, pone en mayúscula grande la palabra coima. Y coima no me va a pagar a mí me tendría que pagar honorarios por haber perjudicado a los clientes, pagarle primero a mis clientes y después los honorarios a mí. Pero coima se le paga a un funcionario público. Sin lugar a dudas. En el primer punto que él quiere aclarar dice: no conocí ni conozco personalmente al señor Moritán, no tengo sociedades con él ni nada similar. Existe, y yo me freno un poquito porque es la letra manuscrita de quien haya escrito esta carta, ¿no? Existe un depósito y transacción, sí, existe en un informe, pero desconozco el motivo de la misma. El monto exacto y la fecha, seguramente el canje de info bancaria
podrá determinarlo. ¿Sí? Será el alcance del informe bancario. De la información bancaria, bueno, ahí estamos viendo que miente. ¿Por qué? Porque él no aclara que García Moritán, porque si acá el García Moritán es el padre, entonces tendría que conocerlo para mandarle plata, o acaso además le mandaba plata a cualquiera por cualquier cosa. Entonces acá este informe es contundente y abre una línea de investigación que no tenemos duda que la justicia federal ahora la va a seguir por la presión mediática que está teniendo este punto y por también llegar a ver la verdad, si es que efectivamente está mintiendo García Moritán hijo, si García Moritán padre dice o no dice la verdad, porque si llega el momento de la testimonial y viene García Moritán padre y dice no me acuerdo, bueno, entonces ya todo es una joda. Sin duda, sin duda. Lo llevo al punto 2. Sí, que quiere aclarar Ademar. Dice, no conocí ni conozco personalmente a la señorita Carolina Ardohain. Jamás tuve relación comercial con ella y tampoco fui nexo de viajes publicitarios a la localidad del Rodeo, ni pagué ningún canje de nada. Eso no está denunciado en la causa, eso lo dijeron los periodistas en Buenos Aires, pero nosotros en la causa lo único que pedimos es la testimonial de ella a los efectos de verificar si es que ella lo conocía a este delincuente y saber si tenía algún tipo de relación, pero más que eso nada. De todas maneras, la conozca o no la conozca, acá lo que tenemos que aclarar es si existió un vínculo con esta familia García Moritán y en base a qué fue ese vínculo. Claro. Perfecto. Lo llevo al punto 3 que quiere aclarar Ademar. Dice, no tuve ni tengo ningún tipo de vinculación comercial con los demás negocios que también se encuentran encausados judicialmente y detenidos. Ninguno de ellos realiza inversión en Ademar Capital, ni formaban parte de mi núcleo, dice. Y eso nos abre una línea de investigación para saber si es que Cositorto no ponía plata en él, Cositorto pagaba un 7%, Ademar pagaba un 20%, si es que Rojo de Calvo Inversiones, si es que RT Inversiones, si es que el otro Sierra no ponían plata ahí porque eran esquemas de inversión más chicos en cuanto al pago de intereses y además pagaba un 20%. Entonces, ¿cómo es la metodología? Usted le ofrece a su cliente un 7%, además le paga un 20%. Entonces usted le toma la plata de sus clientes al 7%, la pone en además al 20% y después se queda con un 13% de ganancia. Y Cositorto ahora hace poquito tuvo un fallo en contra. Claro, y Cositorto ofrecía $15,000 de compensación y en Catamarca, con la quiebra que armó Raúl Jalil, le van a terminar pagando $7,000 si es que la quiebra prospera. El problema que tenemos con esa quiebra es que al estar amparado por toda la justicia catamarqueña, tanto usted ve a jueces provinciales hasta el mismo juzgado federal, entonces esta querella se ve muy limitada, porque presentemos lo que presentemos nos terminan rechazando y después tenemos que ir a la Cámara y después tenemos que ir a Casación Nacional, pero eso nos demora 2 o 3 años. Claro. El último punto, que es el que quiere aclarar Ademar, dice, desconozco por completo si funcionarios del ministro Rojas, o inclusive él mismo, realizaban inversiones en Ademar Capital SRL. Y veo un punto en eso, él dice desconozco, no dice niego. Y otra cosa, usted ve a lo largo del escrito que cuando habla de Aidar lo pone con mayúscula y cuando habla de Raúl Jalil pone RJ. Exacto. Entonces, si pone RJ cuando habla de Raúl Jalil, ¿es por qué? Porque tiene miedo seguramente Raúl Jalil, o porque alguien quien le está dictando es mandado por Raúl Jalil y no quiere que queden claro en la carta al momento de que esta carta tenga exposición pública. Entonces al Alfredo Aidar sí lo pone con luces, en mayúscula, grande, todo, pero Raúl Jalil pone una RJ chiquito como para que pase inadvertido. Sin duda, sí, se entiende de esa forma, sí. Ahora, Ademar dice que no
no se lo va a permitir más y espera que luego de realizar estas denuncias mediáticas, alguien de las personas que imparten justicia actúen de oficio, y con esto iré a dar detalles. Roguemos que se respeten las garantías jurídicas que ya están bastante viciadas. Acá hace 2 denuncias, doctor. Y sí, él creo que hizo una anterior, y ahí lo que está abriendo una puerta es para que la justicia me pueda meter otro carpetazo, que obviamente ya estamos preparados, porque quien nada debe, nada teme. En definitiva, lo que están buscando con esto es que este querellante se limite, tenga algún tipo de temor. Lo que no se dan cuenta es que le están tirando nafta al fuego, porque por mis características profesionales, cuando más me atacan, yo más me fortalezco. Porque la única opinión que yo necesito positiva es de mis clientes, y todos mis clientes, Ricardo, avalan mi trabajo desde hace 2 años y medio, porque están viendo el descomunal esfuerzo que hace este querellante, que es el único que ha quedado en pie después de que todos los otros querellantes o han agachado la cabeza ante el poder de Raúl Jalil o temen por alguna represalia o armado de causa. Tremendo. Hay una parte que hace mucho ruido en lo que plantea este hombre en su carta. Dice: roguemos que se respeten las garantías jurídicas que ya están bastante viciadas. Está haciendo alusión a la justicia y está planteando que él sabe que hay algo en la justicia que no está bien. Qué buena su lectura, ¿no? Quizás es un mensaje encubierto dentro de la desesperación que tiene el preso, porque este preso siempre insistió permanentemente que quiere pagar, que quería pagar. Es más, se hicieron unos pagos exitosos en mayo del 2022, más de $300.000. Y después que cambió el abogado, cuando entró este Ricardo Angelina, que ahora estamos investigando si este Ricardo Angelina tiene amistad o sociedad con algunos funcionarios del Poder Judicial catamarqueño, este Ricardo Angelina es el que en alguna medida cerró toda puerta para que se puedan hacer acuerdos en virtud del artículo 59, inciso 6 del Código Penal, impulsó esta quiebra que ya venía inventada y promocionada por Raúl Jalil, para que la gente se conforme con las migajas que encuentra en la quiebra y se olviden del gran botín de dinero que, gracias a nuestros informes en la ruta del dinero, descubrimos, develamos y presentamos ante la justicia federal. Ahí dice también en la carta, doctor, que él dice: procedí a la misma, pero vamos un poquito más arriba. Dice: la idea, que el sujeto, algo así, venía agitando a la gente en redes sociales y bares céntricos de esta ciudad en contra de AC, ¿sí? Ademar Capital. Bueno, procedí a la misma en una propiedad que yo tenía alquilada. Habla de una reunión, ¿sí?, de mi empresa. En esa reunión estaban, y lo nombra usted, Aidar, a Retamoso, a Julio Ibarra, en carácter de no sé qué cosa de Aidar, y yo, dice, que hubo una reunión en donde él estaba, y estaba usted y esas otras personas, y dice: sinceramente, esperaba una charla poco empática y terminó siendo peor que eso. Acá dice que lo chantajeó pidiéndole $300.000. Claro, $300.000 le voy a pedir yo cuando el total de mis clientes le debe $72 millones. Mire usted. Entonces, por semejante causa, con esos $300.000 que él habla, no sé si alcanzo a pagar los hoteles y los viajes que vengo gastando desde hace 2 años y medio a Catamarca. Entonces, otra falacia que se suma a la que ya dijo en su momento contradictoriamente José Blas, que en una de sus declaraciones dijo que pedí 500. Seguramente después va a aparecer otro diciendo que pedí 800 y después otro que pedí 1 millón.
Acá no se pidió absolutamente nada más de lo que se habló en su momento con el abogado Retamoso, que fue que se le pague a mi cliente y yo con mi cliente tengo un acuerdo de un porcentaje una vez que se cobre a los efectos de cobrar mis honorarios. Entonces, diga lo que diga él de reuniones, yo a él lo vi en la cárcel, lo vi en otras oportunidades y las veces que hablamos el tipo me dijo, yo tengo, doctor Aidar, voluntad de pago, el único problema que yo estoy teniendo es que el gobierno de la provincia no me deja pagar y me tienen presionado. Eso lo dijo permanentemente, hasta creo que en una indagatoria también lo expresó. Entonces, esta carta puntualmente lo que busca es sacar de foco el tema de la quiebra fraudulenta, que ahora debería ser denunciada por este mismo fiscal, que es el que estuvo de acuerdo con que José Blas sea excarcelado, y hasta la fecha no ha denunciado absolutamente nada. Entonces son las famosas bombas de humo. Tirar una carta, tirar otra carta, para que la gente hable de esta carta y de las expresiones que dice quién es un mentiroso consuetudinario, un hombre que está acusado, procesado por estafar a miles de personas en la Argentina, siendo una de las características principales de la estafa, ¿cuál? El ardid y el engaño. Entonces estos tipos son maestros de la mentira y del engaño. ¿Y sabe qué? Me preocupa, o por lo menos me llama la atención, la postdata de la carta, ¿sí? Porque él dice en esa postdata, dice, en breve voy a poner a disposición del Ministerio Público Fiscal un organigrama de los chorros. Hay apellidos que son pesados, dice. Hay más de Aidar, también de otro abogado chanta y de Gustavo Chazarreta, que no sé por qué no lo meten preso. Fraude procesal en contra de Ademar Capital SRL. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, y de que tendría para su criterio que estar preso Aidar y él libre, que al paso que vamos puede ocurrir, porque usted vea que dice voy a hacer la denuncia en el Ministerio Público Fiscal y no en el Juzgado Federal. O sea, eso también es un mensaje como diciendo voy al Ministerio Público Fiscal, que es el mismo Ministerio Público Fiscal que avaló la excarcelación de José Blas, y no voy al Juzgado Federal. Entonces acá hay una lucha de poder evidente en el juzgado, entre el juzgado y el ministerio, y vamos a ir viendo con el paso del tiempo quién de los dos tiene la razón, quién de los dos obra bien, y en definitiva si hay algún responsable de algún delito de funcionario público va a ser denunciado por nuestra querella. Doctor, yo no lo quiero despedir sin que por favor me explique o me diga cuál es su posición respecto de lo que está pasando con la justicia en la República Argentina, porque estamos viendo que aquellos abogados que le han puesto coraje a denunciar la corrupción, a investigar y a seguir esas denuncias hasta llegar en la mayor cantidad posible a fallos, ¿sí?, que llevan cárcel de los corruptos, están siendo atacados, pero ya impunemente, por algunos sectores de la política y de la justicia que ya ni siquiera se tapan la cara. Y lo peligroso de esto, Ricardo, es cuando usted tiene delincuentes con poder, porque el delincuente, si llega al poder, seguramente a la persona que vaya con la verdad la va a liquidar. Nosotros no tenemos la lapicera para firmar una imputación, para firmar. Ellos pueden armar una causa en 5 minutos y te pueden meter preso. Usted vea que las personas que lucharon a lo largo de la historia contra la injusticia o terminaron presas o muertas. Entonces, cuando uno toma como decisión de vida este camino, sabe las consecuencias. Yo sé y soy consciente de que estoy enfrentando con estructuras delictivas muy poderosas, que hay muchísimo dinero de por medio, que hay personas codiciosas, corruptas, que pueden llegar a hacer un daño que sea irreparable. Por eso las precauciones que uno toma es permanentemente estar en contacto con los medios de comunicación, que son la forma de protegernos, denunciar estas situaciones, porque si uno se calla queda más expuesto a sufrir algún tipo de consecuencia que después sea irreparable. Y si usted lo tuviera enfrente a Ademar, ¿qué le dice?
Y ya lo tuve al frente y le dije, pagale a la gente, si tenés más de 300 millones de dólares, pagale a la gente. Y él me contestó, si quiero pagar, el gobierno no me deja. Tremendo. ¿Con cuánto se cubre la deuda de los inversores? Hoy en día, como están los inversores, que la mayoría ya siente que ha perdido la plata, saliendo él a la calle, tanto en Córdoba, en Catamarca, a ofrecer conjuntamente con José Blas, que es multimillonario, conjuntamente con Sarroca, que es multimillonario, ellos salen a ofrecer un monto de 80, 90 millones de dólares y van a terminar arreglando con la gente en un 60%, en un 50%, en un 80%, algunos se cerrarán que quieren todo, pero no hay que olvidarse que hay mucha gente que ha dado muchas vueltas dentro de esa empresa. Cuando hablamos de vueltas es que pusieron hace 4 años, cobraron intereses y la plata que han perdido era ya plata de intereses y no capital. Entonces, en este punto, a ver, si Ademar hoy tiene que pagar, calculo que no le va a pagar al Tronco Jalil. El Tronco Jalil hizo una sesión, no sé si por $50.000, y puso a un abogado para que reclamen la quiebra, como la mayoría de los que están en la quiebra son cercanos al gobernador Jalil. Entonces, habría mucha gente que no cobraría. Los funcionarios o los intendentes no irían a cobrar y toda esa plata de corrupción. Por eso hemos denunciado el lavado de dinero, para que se investigue dentro del lavado de dinero a aquellas personas de poder que usaron dinero espurio de la corrupción para poner dentro de estas estructuras criminales. ¿Y eso está pasando? ¿Se está investigando el lavado de dinero? No han investigado, no, nada. La Cámara Federal ya le advirtió al juez hace 2 semanas, dijo que debe investigar el lavado y mal puede investigar el juez si el fiscal no hace ningún tipo de presentación, no apoya los pedidos de la querella. Es solamente nuestra querella la que ha pedido que se cite el intendente, que se investigue la relación del Ministerio de Desarrollo Social con la muerte del ministro Rojas. Solamente nuestra querella. De ahí en más, ellos no hicieron absolutamente nada y cuando pudieron apañaron a los poderosos, lo que será una cuestión de análisis posterior al respecto de ver si se ha cometido algún delito penal y denunciarlo en los organismos que tengamos que denunciarlo, sea consejo en el Consejo de la Magistratura o en la Procuración de la Nación, si el delito lo ha cometido el juez o lo ha cometido en su caso fiscal. Doctor, le agradezco muchísimo como siempre que se preste a nuestro requerimiento y bueno, seguimos al tanto de todo lo que pase en la causa Ademar Capital. A su disposición y muchísimas gracias, Ricardo. A usted, hasta siempre. Hasta siempre. El doctor Alfredo Aidar nos comentaba los movimientos que se van dando en esta causa y ahora, bueno, charlar de esta carta que tiene de todo un poco y que además de ese todo un poco genera muchas dudas respecto de lo que se dice dentro de la carta y es como que oscila entre creer que es Ademar el que escribe y descreer que fuera Ademar el que escribe, o por lo menos que piensa lo que está escrito en esa carta, ¿no? Bueno, será tema para la próxima, que vamos a seguir esperando información de parte de quienes están investigando lo que ocurre con la causa Ademar Capital y todo este fraude y todo este joder a los inversores, a quienes realmente han perjudicado muchísimo. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras. Estás escuchando Sin Fronteras. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Comuníquese con nosotros. WhatsApp 2994 557593 2994 160903 y 2994 209610. Email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. En Facebook FM Cosmos 90.1.